Buenas tardes, profesor, muchas gracias por concedernos la entrevista. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Derecho de acá de la Universidad Javeriana y estamos trabajando un tema en relación con los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, ¿será que usted nos puede contar cuál es su nombre y cuál fue su ocupación cuando trabajó con defensores y defensoras de derechos humanos? Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Mi nombre es David Suárez. Yo he sido defensor de derechos humanos desde el año 1994 al 2002, y alrededor de unos 11 años. Fundamentalmente trabajé como activista o defensor de derechos humanos, primero en la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz con los padres Ariel Giraldo, dirigido por los padres Ariel Giraldo, y luego en relación con esa misma organización en el banco de datos de CINEP y esa misma comisión, en el banco que publica la revista Noche y Noche. Lo otro que tú me preguntabas era, ¿qué más me preguntabas? Que si nos puede contar un poco qué lo motivó a trabajar en pro de los derechos humanos. No, obviamente, sí, exacto. ¿Qué me motivó a trabajar? Pues obviamente el tema de los derechos humanos. El mismo tema de los derechos humanos, que yo creo que es un tema que no es de profesionales ni de personas especializadas en el tema, sino que es un tema de la sociedad civil. Entonces, si uno gana alguna pequeña conciencia, no una gran conciencia, una pequeña conciencia de su lugar como integrante de la sociedad civil, y que la sociedad civil juega un papel importantísimo precisamente en beneficio no de un partido político especial ni de una cuota de poder, sino de un esquema de mejorar la vida de uno mismo, de su familia, las personas que ha conocido, del bien de la sociedad, pues los derechos humanos en camino, la defensa de los derechos humanos en camino, precisamente porque esa es la primera motivación, la conciencia de que cualquier ciudadano o ciudadana tiene no solamente derechos, sino que es un agente de derechos, un sujeto de derechos. Un sujeto de derechos, pues, es alguien que exige los derechos. Y cuando exige los derechos, al defender los derechos de otros, está defendiendo los derechos de uno mismo. Como el poema ese ya tan trillado, que todo el mundo cita de Bertolt Brecht, que a alguien le preguntan, que decía, primero vinieron buscando los comunistas, y yo no era comunista, no hice nada. Después vinieron buscando a los negros, yo no era negro, no hice nada. Vinieron buscando a los católicos, yo no era católico, no hice nada. Después vinieron buscando a mí, ya no había nadie que dijera nada. Entonces, digamos, cuando uno defiende los derechos de otros, no está defendiendo realmente los derechos de otros, está defendiendo sus propios derechos. Los derechos son universales. Entonces esa es la primera razón, ¿no? Es decir, la conciencia tuya como ciudadano te hace comprender que si no defiendes los derechos humanos, pues no estás defendiendo tus propios derechos. En algún momento verás afectado tus derechos y ya no habrá nadie que pueda hacerlo. ¿Cómo considera usted dentro del país o en Colombia cómo es el funcionamiento de la red de los defensores de los derechos humanos? ¿Cuál es el papel que juegan? Bueno, había en esos momentos ya, pues yo creo que existían algunas, diría yo, redes un poco más pequeñas de formación en ese momento cuando yo empecé, y se estaba consolidando también una red más amplia, ¿no? Que no solamente incluía actores de la sociedad civil en materia de derechos humanos en Colombia, sino también a nivel internacional. De las redes interesantes que ya no solamente habían sido formadas desde la misma sociedad civil, sino también con alguna intervención del Estado, estaba la red de promotores de derechos humanos, de la cual el profesor Alexander Silva, ¿sí? Otro amigo mío de él también, que es Oscar Cifuentes, estábamos en ellos estaban en esa red de promotores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, pero esa tenía como un eje también muy fuerte en la labor promocional del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo. Pero en donde yo trabajaba también había un nexo que se empezaba a crear entre
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos colombianas, donde estaba, desde luego, estaba la Comisión Internacional de Justicia y Paz, estaba el colectivo Abogados del Extremo, estaba el CENDRAT, que no tengo todavía no tengo la memoria, no sé si todavía existe CENDRAT, estaba CODES, estaba Minga, bueno, habían toda una serie, bueno, obviamente estaba también la Comisión de Juristas, en aquel momento de la Comisión de Juristas de Colombia. Todas estas organizaciones yo creo que trataban de generar como la red era importante porque trataba de generar una suerte de contrapeso a todo el marco institucional que había sido creado a partir de la Constitución del 91 que tenía que ver con derechos humanos. ¿Sí? Había, bueno, la Defensoría del Pueblo, obviamente, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y demás. Pues era una organizaciones, instituciones fuertes en materia, que era una labor de los derechos humanos, pero hacía falta un contrapeso también interesante, hacerlo desde la misma sociedad civil. Y esta misma sociedad civil también, yo creo que se expandió y de alguna manera empezó a colaborar también con otras organizaciones no gubernamentales internacionales en materia también de apoyo, ¿no? Solamente de apoyo financiero, sino también de apoyo moral, de solidaridad. Entonces había mucho trabajo también con organizaciones como las Brigadas Internacionales de Paz, ¿no? Con el trabajo mismo que hacíamos, que requería el apoyo de él, y así de otras más, bueno, de carácter internacional, que tenían algún tipo de contacto y encuentro con las organizaciones gubernamentales de Colombia. ¿Y usted cómo valora la situación actual de los derechos humanos en Colombia? Bueno, la situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo grave. No vamos a decir nada. Lo que sucede es que yo creo que sí algunos fenómenos han cambiado de alguna manera de carácter, ¿no? ¿Sí? Yo creo que indiscutiblemente si uno mira la situación de derechos humanos hoy, la situación de derechos humanos hace 10 años atrás, pues la de hoy es mejor, ¿sí? Es mejor en el sentido de que si uno mira por ciertas modalidades, ¿no?, de violación de derechos humanos han bajado un poco de nivel, como en el caso de las masacres, sobre todo las masacres motivadas explícitamente por razones políticas, ¿sí? Cuando digo masacres motivadas por razones explícitamente políticas, quiero decir masacres frente a comunidades organizadas de trabajadores, de campesinos, de valles indígenas. Eso ha bajado, indiscutiblemente. Y también tenía motivada políticamente porque esas masacres tenían como un actor identificable, que eran la Autodefensa Unida de Colombia. Pero cuando uno mira la época actual, pues ya no, explícitamente no existen la Autodefensa Unida de Colombia, pero están las PAPIN. Y está todo el problema que, por ejemplo, ahora asola a la región de Buenaventura. Entonces, cuando uno mira, las masacres siguen existiendo y de manera brutal, ¿no? Hay descuartizamientos. Yo imagino que no han salido noticias, que puede haber también fosas comunes, etc. Pero ahora no se puede decir que no es tan fácil para el investigador o promotor de derechos humanos mostrar que se trata de violaciones a la vida motivadas políticamente, porque está todo el tema del narcotráfico de manera mucho más visible y se trata de un actor que abiertamente es declarado públicamente como un actor delincuencial y no político, como era la pretensión en este caso de la Autodefensa Unida de Colombia. Pero yo no creo que la situación haya mejorado. Ha mejorado sí en el plano institucional, por ejemplo, la ley de víctimas, ¿no?, la constitución de tierra, etcétera, han implicado procesos en donde se ha dado una vuelta de tuerca a la garantía de los derechos de los desplazados y demás que hace 10 años atrás no existía. Pero si uno mira la situación hoy, podría decir que frente a los retos que había antes, que era el abandono explícito del Estado, hoy día se presenta otros desafíos, ¿no?, como es la protección de estos mismos líderes de la constitución de tierra, que ustedes saben que están siendo asesinados, que están siendo amenazados y están retornando a los sitios donde todavía existe un control de los paramilitares, pero existe un control de esos mismos grupos para llamados FARC. Entonces digamos que los retos terminan siendo no iguales, pero de alguna manera el grado de dificultad sigue siendo el mismo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor, por la entrevista. No, con mucho gusto. Bueno, nos vemos. Buenas tardes.
tardes, nosotros somos un grupo de estudiantes de Ciencia Política y Derecho. Estamos trabajando en temas relacionados a defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, muchas gracias por concedernos la entrevista y primero se podría presentar y cuál es su ocupación actual. Bueno, mi nombre es Henry Cancelado, soy el director de las maestrías del área internacional de la Facultad de Ciencia Política aquí de la Universidad Javeriana y eventualmente pues he trabajado en temas de conflicto, seguridad y defensa para el gobierno y las fuerzas militares. Bueno, procediendo con la entrevista, en cuanto al proceso de paz que se adelanta en La Habana, ¿de qué manera ve que el proceso afecta a la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos? Yo creo que afecta en el sentido en que hay una agenda que de todas formas establecieron dos partes que están negociando. Y es una agenda que ha sido muy diferente a la agenda del Caguán, donde trató de incluirse a todo el mundo, se desbarata ese modelo y ahorita lo que se hace es excluir a todo el mundo para ver si el modelo funciona. Entonces es un tema totalmente diferente y ha habido defensores pues que salen de esta agenda. Yo creo que de todas formas son sectores que tienen mucho que decir sobre el conflicto. El problema es que los actores que están negociando, que son actores enfrentados, pues tampoco quieren que se diga mucho en torno a eso. Entonces el tema ha sido que los defensores de derechos humanos han empezado a visibilizar y a evidenciar el problema, pero en otros escenarios y por fuera de la mesa, no dentro de la mesa. En ese sentido lo que se ha generado es más opinión pública que un debate serio en torno o dentro de la mesa como tal. ¿Y cuál es su perspectiva en cuanto a que a la fecha no se haya realizado un alto al fuego en el conflicto mientras pues, se está negociando actualmente en Cuba? Bueno, eso es una forma de negociación, digamos, eso tiene sus... Si lo vemos simplemente desde los actores enfrentados, tiene ventajas y tiene problemas, porque la parte armada se puede convertir eventualmente en una forma de presión política hacia la mesa, pero también el problema de eso es que la mesa tiene que estar muy segura de querer sacar un acuerdo de paz, porque si no también cualquier problema militar de combates, víctimas, etcétera, pues va a rebotar también en términos políticos en la mesa, ¿no? Entonces vamos a empezar a buscar culpabilidades de lo que ocurre en el terreno militar hacia la mesa, sabiendo que ambos acuerdan seguir negociando sin un cese al fuego. ¿Y usted considera que esto pueda afectar el accionar del gobierno frente a asuntos de derechos humanos? Yo creo que sí, de todas formas hay un problema mucho para los estados cuando negocian un conflicto irregular como el colombiano, y es que cualquier acción militar o cualquier acción que vaya en contra de la sociedad le genera climas de ingobernabilidad y le genera problemas de legitimidad social. En ese sentido, lo que va a buscar el Estado siempre es tratar de mostrar que el escenario no es tan dramático como lo puedan mostrar otros actores. Por supuesto las contrapartes van a tratar de demostrar que sí es muy dramático, y vamos a estar constantemente en ese juego político. En ese sentido van a aparecer estadísticas oficiales que van a ser siempre menores que otras estadísticas, se va a hacer unas investigaciones mucho más fuertes también, pero eventualmente también puede haber algo de rapidez o de diligencia en los procesos judiciales si el Estado de verdad está comprometido en un proceso serio. ¿Y qué expectativas tiene usted del diálogo en Cuba frente a los derechos humanos en Colombia? Es muy difícil porque es que de todas formas la violencia guerrillera no es el 100% de los problemas que tenemos en Colombia, ¿sí? La violación de derechos humanos resultante del conflicto en Colombia no es el 100% de las violaciones que tenemos en Colombia. Se puede reducir el elemento de los daños colaterales derivados del conflicto, pero el problema de derechos humanos va a seguir, porque es que el tema de derechos humanos no se cierra en Colombia simplemente en el tema del desplazamiento, en el desposeído, en las ejecuciones extrajudiciales o en las tomas guerrilleras que afectan civiles. O sea, no se agostan esos temas, sino que también tenemos una serie de derechos políticos, derechos humanos de corte político, corte social, corte económico, que constantemente están siendo violentados. ¿Qué sí uno esperaría? Que a partir de ese diálogo, pues el defensor de derechos humanos deje de ser un objetivo militar para cualquiera de los lados en contienda, ¿no? Eso es lo único que uno esperaría, porque también es falso que los defensores de derechos humanos, o más bien, es totalmente cierto que los defensores de derechos humanos pues son perseguidos por cualquier parte del conflicto, en cualquier conflicto del mundo, ¿sí? Porque eventualmente se le ve como una molestia para mis intereses políticos y militares.
en términos generales. ¿Y cuál considera usted que sería como el papel de los defensores y defensoras de derechos humanos en un futuro post-conflicto? Entonces, uniéndolo a mi respuesta anterior, es precisamente aunar esfuerzos para que los derechos humanos universalmente cobijen, digamos, a toda la población en el país, que ya no sea solo el sector afectado por la guerra, que también es mentira pues que todos los colombianos estamos siendo afectados por la guerra. Yo creo que sobre la carrera séptima no sentimos la guerra en Colombia, más allá de lo que pueda hacer FARC eventualmente sobre Bogotá, nunca sentimos la guerra en Colombia. En Cali no sienten la guerra en Colombia, en Medellín tampoco sienten esa guerra en Colombia. Puede haber otros problemas, esos problemas son los nuevos objetivos de los defensores de derechos humanos. Es que el tema de derechos humanos no se cierra solo al conflicto, ¿sí? El tema de derechos humanos es amplio. Claro, como teníamos el tema del conflicto en nuestras manos, pues por supuesto los esfuerzos iniciales y principales van hacia allá. Una vez se cierra eso, tenemos otras agendas por abrir, y yo creo que ahí está el deber de los defensores, seguir viendo qué agendas son las que siguen. Listo, muchas gracias por la entrevista y Bueno, eso sería todo. Con todo gusto. Buenas tardes, nosotros vamos a realizar una entrevista sobre los defensores de derechos humanos. Nosotros somos un grupo de estudiantes de Ciencia Política y Derecho y estamos aquí con el doctor Joaquín. Entonces, doctor, a ver si nos cuenta un poquito de lo que usted se dedica y lo que usted hace. Yo soy investigador en una organización que se llama el Centro Internacional de Toledo, y ahí hacemos seguimiento al conflicto armado en Colombia. Esta organización surge cuando se estaba implementando la Ley de Justicia y Paz en el 2005. El presidente que la estaba implementando era Álvaro Uribe Vélez, y vienen muchas críticas de la comunidad internacional sobre dicho proceso de reinserción de combatientes. Entonces se establece algo así como una veeduría desde la comunidad internacional para este proceso de transición o el seguimiento a esta herramienta de justicia transicional. Yo me dedico a ese proceso de seguimiento. Ahora continuamos con las preguntas. La primera sería la Ley de Víctima y Restitución de Tierras, o sea, la Ley 1448-2001, que entró en vigor con el registro de reconocimiento de víctimas en enero de 2012, y teniendo en cuenta que la ley lleva 2 años de funcionamiento, ¿qué apreciaciones nos podría dar acerca de su experiencia con esa ley? Pues es un aparato normativo gigantesco. Entonces, no sé si hay algo particular de toda la ley o en general. En general, pues digamos que sucede lo mismo que sucede con las herramientas de justicia transicional y en general con las leyes en el Estado. Y es que cuando surge una nueva ley, se suele olvidar todos los avances que había en las leyes anteriores y todos los avances institucionales que se habían logrado. Eso es un primer problema, es decir, la institucionalidad. Se crea una gran institucionalidad, esa nueva gran institucionalidad, por cuestiones políticas, comienza, digamos, a establecerse con un discurso, y es que la institucionalidad anterior no sirve y que por eso se justifica su cambio. Entonces, el primer problema es que ha habido muchos adelantos. La materia de justicia transicional es muy amplia. Desde el 97, digamos, hay unos orígenes muy claros de estas herramientas para las víctimas del conflicto. Y en este momento, entonces, diría yo que el primer problema sería como haber olvidado los avances que habían en los regímenes anteriores. Pues por otra parte, diría que todavía es muy prematuro, digamos, hacer como una evaluación de la ley. Solamente lleva 2 años, se supone que es una ley para 10 años, pero eso seguramente pues, se va a ampliar unos años más, y en este momento los resultados pues, son variados, digamos, dependiendo desde el punto de vista desde donde uno lo analice, pero en general todavía hay muy pocos adelantos creados, o sea, muy pocos adelantos logrados, pues muy pocas cosas que puedan ser sustancialmente reconocibles como un gran triunfo de dicha ley. Y en relación con los derechos humanos, ¿qué nos podría decir? Pues se supone que la ley, digamos, está establecida como en el,
mejor dicho, la ley se crea planteando algo así como un cambio de paradigma en Colombia, y es que lo que habían, o así se dice en el discurso oficial, supuestamente lo que había eran leyes para los combatientes o para los victimarios, y se supone pues que esta es la nueva ley que de verdad sí va a garantizar supuestamente los derechos de las víctimas. Entonces, desde ese punto de vista, pues uno podría decir que tiene como una gran relevancia desde la perspectiva de los derechos humanos, específicamente desde la perspectiva de los derechos humanos de las víctimas, o mejor aún, desde la perspectiva del restablecimiento de los derechos que no fueron, digamos que fueron violados, o de los que no ha gozado la población que ha sido víctima del conflicto armado. Creo que hay uno podría hablar como de tres ejes fundamentales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Esta ley se concentra muy fuertemente en el tema del derecho a la reparación, entonces creo que desde ese punto de vista habría como pues un intento institucional en relación con ese derecho particularmente. La ley de víctimas y restitución de tierras contempla la creación de una unidad nacional de protección. ¿Cuál es la perspectiva respecto a los procedimientos para obtener el servicio de protección que usted ve? Ese es un debate muy fuerte, y es si el Estado debe garantizar la seguridad, el derecho a la vida y a la integridad de las personas que lideran estos procesos, sobre todo de las víctimas. Y se crea esta unidad lo que hace es hacer unas evaluaciones de riesgo. Esas evaluaciones de riesgo, bueno, o sea, creo que lo que he visto en la experiencia es que las personas que más riesgo tienen en este momento son los líderes de la restitución de tierras y los líderes de víctimas que están participando en los comités y los subcomités de participación, porque la ley crea unos mecanismos de participación en la política pública, y esos liderazgos también están seriamente amenazados. Pues hay muchas discusiones si esas evaluaciones de riesgo son adecuadas. La unidad de protección tiene unos índices altos de efectividad, en el sentido en que las personas que la unidad ha protegido, es decir, las personas a las que se le ha asignado un esquema de seguridad, creo que hay muy pocas de esas personas han sido asesinadas. Pero si uno mira la perspectiva de las víctimas, pues las víctimas, digamos que es muy difícil acceder a dichas medidas de seguridad. Entonces, a pesar de que si usted tiene las medidas de seguridad, tal vez hay unos buenos índices de que su vida debe ser protegida, es muy difícil acceder a esos mecanismos, porque eso responde a las evaluaciones de riesgo, donde toca probar una serie de riesgos inminentes que es muy difícil de probar. Ha habido casos de personas que han interpuesto como la solicitud de evaluación de riesgo, y en el proceso de verificación las han asesinado. De todas maneras, también hay una discusión muy fuerte de cuáles son las medidas de seguridad. Las personas con mayores riesgos tienen un carro blindado, escoltas, y así van disminuyendo el riesgo. Hay incluso medidas de seguridad que contemplan únicamente el uso de un celular, por ejemplo, como medida de seguridad. Yo creo que he escuchado pues, muchas víctimas como muy conformes con eso, porque por una parte un sector muy grande no puede acceder a las medidas, y por otra parte otro sector muy grande, digamos, que considera que esas medidas no son las más adecuadas para la protección efectivamente de la integridad de la vida. En el último informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas alerta sobre la disminución en la protección otorgada a defensores y defensoras de derechos humanos de 3.000 en 2012 a 2.700 en 2013. Según pues, lo que acabamos de decir y de su experiencia, ¿usted qué considera que ha sido el motivo de esta disminución? Pues haría una distinción primero, y es que la unidad está encargada de proteger a personas con índices de riesgo, pero mucho más allá de las herramientas de justicia transicional. Es decir, hay una cosa que es el tema de los derechos humanos y otra cosa que es el tema de las herramientas de justicia transicional. Entonces, pues habría que hacer una evaluación como mucho más amplia para responder a esa pregunta de cuáles serían las causas de esa disminución. La unidad tiene los criterios técnicos de la gente que sabe de los temas de seguridad,
y ellos hacen unas evaluaciones. De hecho, la discusión hoy es con la evaluación que hicieron a Uribe, que le acaban de disminuir el esquema de seguridad a la mitad. Y entonces creo que es una discusión compleja porque yo creo que si uno le pregunta a la unidad de protección, ellos le van a decir que sus evaluaciones técnicas han dado menores índices de riesgo y por lo tanto se han disminuido las medidas de protección. Tal vez si uno le pregunta a otros sectores, pues, tal vez van a plantear que no sé, no hay una voluntad política para proteger a las personas, pero lo que quiero resaltar es que en las medidas de protección cabe mucha gente, es decir, esa unidad tiene que proteger desde dirigentes políticos, candidatos, hasta personas involucradas con procesos de justicia transicional, o sea, no solamente defensores de derechos humanos, sino mucho más amplio. Entonces no sé si esa cifra que dan es exclusivamente de defensores de derechos humanos y tampoco sé exactamente a quién se refiere esos supuestos defensores de derechos humanos, qué es lo que se cataloga como